Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días a toda la comunidad Aerospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de la empresa Aerospace, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aerospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host de este programa para dar un poco de sazón a este episodio número 85 de Aerospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Mi queridísimo Bandido Morales, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Edric Uribe? ¿Qué te trae por aquí en un sábado, como dices, ¿no? De que te incomoda las cobijas o qué. No, pues ya son las 10 de la mañana, ya es suficiente pretexto para grabar. Muy Aquí bien. estamos con un súper mega invitado y pues aprovechando aquí la reunión para grabar otro sábado, que de hecho no es muy costumbre aquí en el podcast. No, pero sí hemos grabado algunas veces, ¿no? Como Pero dos, sí, tres. increíble a poder sacar el mejor jugo que podamos. Claro que sí. También se acompaña desde Tulancingo Hidalgo. Bueno, no sé si ahorita, porque ahorita como ya es conferencista, se la pasa en Poza Rica, en Guadalajara, lanzando cohetes. Pero vamos a definir que está en Tulancingo Hidalgo. Luis Fernando Gómez Monroy, co-host de este programa para darle potencia y poder a este episodio número 85 de Aerospace Podcast. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Apasionado por el cine y los cohetes. Mi queridísimo Godfrey Cho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edric? Muy bien, con muchísimo calor, pero pues parece ser que ya va a empezar a llover y hoy sí andamos acá en Tulancingo. Excelente. A ver cuándo grabamos ahora sí el podcast 100, ahí directito a Costco, ahí agarramos Claro que sí, triangulamos y en vivo y en directo para toda la audiencia, Fer Show. ¿Cómo por van los cohetes? supuesto. Van muy bien, de hecho, pues ahorita ando trabajando en un par de proyectillos que ya van a ir viendo pues más adelante. Excelente, muy bien. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Clúster Aeroespacial de Baja California y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Estudió ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un diplomado en habilidades gerenciales estratégicas, cuenta con experiencia en Lean Manufacturing en proyectos, estrategias y en reclutamiento. Es consultor de reclutamiento en las disciplinas de supply chain, operaciones e ingeniería, cuenta con un curso o programa de liderazgo en Harvard, ganó el primer lugar en el 11º concurso de comunicación oral, habla alemán, español, francés, inglés e italiano. Para todos ustedes, en el podcast número 85, el ingeniero Stefano Frausto. Hola Ingeniero, a ¿cómo todos. estás? Todo bien, muchas gracias, pero no me digas ingeniero porque ya me siento viejito. Ya nos sentimos viejitos, ¿no? Claro que sí. Bueno, para todos ustedes en el podcast, Estefano Frausto, aquí en representación de la élite del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Estefano? Muy bien, emocionado de poder conversar con ustedes. Espero que la plática sea de valor para todos los que nos escuchan el día de hoy. Claro que sí. Mira, usualmente tenemos aquí a representantes de la industria aeroespacial, pero pues no podemos descartar completamente el amplio valor agregado que ustedes aportan a la sociedad, a la industria, el hecho de que ustedes busquen los perfiles, busquen todo tipo de habilidades extraordinarias para cumplir una vacante, pero este podcast como tal, así como lo comentaba Fachi en un principio, es tuyo, tú nos vas a ir guiando con la plática, entonces queremos saber un poquito más de ti, ¿por qué decidiste guiarte más en la parte de reclutamiento? Vamos a empezar por esa parte y conforme nos digas, vamos a ir formulando las siguientes preguntas, Estefano. Perfecto, súper. Ok, sí, suena un poco particular porque efectivamente estudié ingeniería industrial y de sistemas. La verdad es que sí, me gustan mucho las matemáticas, sobre todo entender cómo funciona, digamos que una organización, ¿no? Al final, ¿por qué me decanté hacia la parte de reclutamiento? Pues
digo, la realidad es que yo siempre tenía muy claro en el tipo de empresa que yo quería trabajar, y la empresa en la que actualmente me encuentro pues cumplía con muchos de estos factores. Y otra de las razones por las que me muevo hacia esta industria principalmente es porque, digamos que de entre todas las ingenierías, ingeniería industrial es la única que toma más en cuenta el factor humano, ¿no? Y al final podemos planear los sistemas, podemos planear las máquinas perfectamente, pero si no tomamos en cuenta que los seres humanos, por más que nos pongan indicaciones, no actuamos, ¿no? O no somos tomados en cuenta como seres humanos, pues al final nada va a funcionar, ¿no? Entonces, a mí siempre me fascinó mucho esta idea del papel que juegan las personas en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y es por esto que digo, al final tú bien lo mencionaste en la introducción, ¿no? O sea, por ahí tenía estos cursos de habilidades gerenciales, de liderazgo, de comunicación, etcétera. Y me fui topando con que justamente, de hecho, cuando tomé este diplomado, pues yo era todavía estudiante, pero todos los demás eran ya gerentes, ¿no? De 35 años para arriba, ¿no? Y me di cuenta de que la gente en esos niveles paga por desarrollar esas habilidades, ¿no? De comunicación, de trabajo en equipo, que ya en cierto nivel ya empiezan a generar una diferencia, ¿no? Entonces, yo en esta industria me encontré con la capacidad de poder estar constantemente en contacto con gente de alto nivel, con, digamos que la élite, ¿no? En el talento, ¿no? En las empresas, entender inclusive más allá de pues cuáles son las empresas que existen, cuáles son las funciones que realmente se están buscando, porque muchas veces cuando estudia uno tiene una idea de lo que es ingeniería mecánica, aeronáutica, etcétera, pero una vez hasta que ya sales y que ves lo que las empresas realmente están buscando, pues te das cuenta de que existe todo un universo de funciones y que nunca te platican en la universidad, ¿no? Entonces, pues, digo, por long story short, fueron muchos factores. Uno de ellos es el factor humano, esta capacidad de relacionarme con gente de alto nivel, y pues aquí estoy. No sé, ¿cómo les parece? No, está excelente. De hecho, por ahí me robé un poquito la pregunta de Juan Carlos, porque usualmente es la primera que hace, pero es muy interesante el hecho de que una persona. ¿Qué edad tienes, Estefano? Acabo de cumplir 26 años. 26, me ganas por meses, supongo. Yo cumplo 26 en octubre. Es muy interesante el hecho de esa parte que tú platicas, de que cuando tomaste el diplomado en estrategias gerenciales, ya había gente que inclusive, pues ya es después de los 30 años, que ya a esa edad, pues ya estás tratando de desarrollarte en la parte gerencial en alguna empresa. Yo sí desconozco un poquito esa cuestión de por qué se esperan hasta esa edad para poder desarrollarlas. O sea, ¿cuál es ese patrón que a lo mejor tú identificaste que esas personas no están preparadas en la parte de soft skills? No sé si hicieron falta proyectos extracurriculares, se enfocaron mucho en la parte de investigación, se enfocaron mucho en la parte de desarrollar la parte de hard skills, la parte técnica, no sé. O sea, ¿tú qué pudiste identificar para tratar de entender aquí a la audiencia de por qué una gran cantidad de personas trata inclusive de, como tú cuentas, de pagar, ¿no? Para conseguir las habilidades, Estefano. A ver, creo que es una pregunta interesante porque no creo que haya una sola respuesta correcta, y creo que todo el mundo las desarrolla de diferentes formas en distintos momentos. Creo que una de las razones por las cuales a veces se rezagan a un periodo posterior en la carrera es porque en un inicio, sobre todo en carreras técnicas como las nuestras, se le da demasiado peso justamente al conocimiento técnico, ¿no? Se le da mucho, inclusive los mismos profesores y en todo tipo de universidades, los que se consideran como los máximos exponentes de la carrera, por lo general siempre son eminencias en un rubro técnico, ¿no? O muy específico. Pero muchas veces te das cuenta de que las habilidades técnicas son aquellas que dentro de la industria te abren la puerta, ¿no? Son las que te permiten entrar al juego, pero no necesariamente son las que te permiten seguir creciendo, son las que te permiten llegar a un siguiente nivel, alcanzar. Al final de cuentas, todos los proyectos requieren de otras personas. Tú, por más Elon Musk, por más inteligente que sea, él no puede construir Tesla, no puede construir SpaceX solo, ¿no? Entonces necesitas esta capacidad llega un punto en el que tú necesitas extender tu capacidad
de generar a través del trabajo de otros. Y no lo puedes hacer si no tienes esta capacidad de gestión, esta capacidad de liderazgo, de comunicación. Entonces, ¿por qué se rezaga? Yo creo que es por eso, ¿no? O sea, como que a veces pensamos cuando estamos menos expertos que lo más importante es ser el experto en nuestro nicho específico del conocimiento, cuando te das cuenta que a veces, por ejemplo, un ingeniero, un gerente regional de diseño, ¿no? En una gran automotriz, pues llega un punto en el que no puedes saberlo todo, porque no puedes ser experto en diseño mecatrónico, en diseño electrónico, en diseño mecánico, óptico. Entonces, tiene que tener a otros expertos, ¿no? Que lo ayuden a lograr un objetivo en común. Y creo que otra de las razones es que nuestro sistema educativo está muy orientado justamente como a aprender conceptos más que a desarrollar skills o habilidades. Y sí, o sea, digo, son muchas de estas cuestiones son las que nos van inclinando a rezagar estas habilidades más atrás y que inclusive, vaya, las personas no estamos acostumbradas a considerar a las otras personas como algo que sea difícil de descifrar, no sé cómo decirlo, o sea, también existe un arte y algo de una inteligencia muy particular en esta capacidad de lograr que las otras personas lleguen a un objetivo que tú quieres lograr. Entonces, pero esto nunca se nos enseña realmente en ninguna clase. Entonces, yo creo que eso es una de las razones. Okay, Estefano, ¿dónde has podido localizar, o bueno, tú que te dedicas a esta parte de buscar talentos, en qué, viendo los diferentes currículums que has podido ver, todas las personas que has podido tal vez conocer, ¿dónde has localizado qué es lo que han hecho tal vez que no sea directamente en su escuela o en qué actividades se han visto involucrados los diferentes ingenieros jóvenes tal vez para poder generar estas actividades, estas habilidades antes de entrar a la parte laboral? Ok. Mira, yo creo que antes de la parte laboral, pues probablemente inclusive dentro de su podcast ya muchas otras personas lo hayan dicho, ¿no? O sea, actividades extracurriculares, todo tipo de actividad más allá de tus funciones obligatorias dentro de la academia, ¿no? Se hace grupos representativos, deportivos, culturales. Todo este tipo de cosas siempre vienen a sumar porque te permiten tener una perspectiva a lo mejor más holística y más creativa, ¿no? De la vida y de la forma en la que te relacionas con otros para llegar a un objetivo. Ahora, yo sí creo que existe algo importante una vez que ya entras al mercado laboral, porque al final todo el mundo tenemos que empezar en algún lado, que una vez que ya entras, pues a veces cuando estás trabajando en el rush del día a día, pues es difícil estar teniendo muchas actividades extracurriculares, ¿no? O fuera de tu trabajo, ¿no? Entonces, pero dentro del trabajo existen ciertas actitudes, diría yo, ciertos behaviors que permiten a las personas irse posicionando e ir desarrollando y exponiéndose a este tipo de circunstancias que les permiten desarrollar estas habilidades y que muchas veces la gente tarda mucho en entrar en el mindset correcto dentro del trabajo para exponerse a estas situaciones, ¿no? Y desarrollar estas habilidades. ¿Y a qué me refiero por esto? Yo veo que la gente que de repente te encuentras con gente que a los 35 años llega a posiciones muy, muy altas, ¿no? Posiciones que van por encima de los 150,000 pesos y dices, wow, ¿cómo le hizo esta persona para tener este desarrollo tan rápido y tan alto, ¿no? Inclusive liderando equipos de personas que a lo mejor en una de esas sí tienen 10, 15 años más de edad y de carrera que ellos, ¿no? Y tiene que ver con la forma en la que afrontan los retos. O sea, justamente el trabajo, yo me gusta verlo un poco como un videojuego, ¿no? O sea, de ver de qué forma encuentras la forma de hacer las cosas mejor, más rápido y de agregarle valor a los demás dentro de tu entorno, ¿no? Y creo que muchas veces las personas, sobre todo al inicio de sus carreras dentro de las empresas, se enfocan mucho nada más en hacer lo que les toca y hacerlo bien. Y como esperando que por hacer lo que les toca y haciéndolo bien, pues se harían acreedores o merecedores a un crecimiento o a un siguiente paso.
cuando lo que no se dan cuenta es que lo único que logran es que se vuelven el candidato ideal para quedarse en ese puesto. ¿Sí me explico? O sea, porque en muchas empresas donde a lo mejor no se tiene un path muy definido de carrera, pues digamos que la organización dice, ¿para qué lo quiero mover si hace perfectamente su trabajo? ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que tiene que ver con que desde el principio tú mismo busques estas situaciones dentro de la organización que te obligan a dar este extra, no porque te lo tenga que remunerar la empresa, sino porque tú estás en busca de estas experiencias que te permitan aprender y desarrollar otras cosas más allá de tus funciones, digamos que en el job description. ¿Me explico? Entonces yo diría que es eso, o sea, es un mindset de exponerse a situaciones más allá de, digamos que, de los límites de lo que les corresponde, ¿no? De asumir un poco más de responsabilidad sin que nadie te la dé. Ok, esa parte está muy interesante. Ahorita se me fue la cabeza pensando en chorro mil de ideas de qué compartir. De hecho, justamente una de las preguntas de mi parte era cómo es que una persona que está en la parte técnica, y supongamos que su background no está tanto en la parte de soft skills, pero que realmente a él le gustaría estar en la parte de people management, por ejemplo. Entonces, el hecho de desarrollar actividades extracurriculares fuera de tu zona de confort en tu trabajo, tú comentas que eso de ahí, o sea, te va a dar cosas que los líderes van a poder identificar. No tanto el hecho de entregar el mejor diseño de ingeniería o entregar el mejor DFMEA o el DPMAR. O sea, toda esa parte, o sea, la parte técnica se queda ahí. Y así como tú comentas, si tú lo desarrollas, te vas a ser especialista en el área, pero justamente si quieres brincar esa parte o romper la barrera ya de un people management, tendrías que hacer algún tipo de actividad fuera de tu zona de confort. ¿Es más o menos como lo entendí o sí es un poquito diferente, Estefano? Sí, a ver, o sea, yo no estoy diciendo que la gente no se enfoque en ser muy bueno en su, digamos que en su parte técnica específica. Claro que eso es súper importante. Lo que sí, pero lo enunciaste muy bien, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo que es importante es que al final muchas veces no lo entendemos cuando somos personas junior, ¿no? De hecho, en esta industria así se le dice a una persona respecto a su experiencia y no tiene nada que ver con su edad, ¿no? O sea, muchas veces tiene que ver con su mindset, con su forma de afrontar los problemas y de relacionarse con otros dentro de la organización. Y tú puedes identificar muy rápido una persona que es junior y una persona que es senior justo por esta capacidad de este enfoque que le dan a ciertas situaciones. Y este enfoque solamente se puede ganar con la experiencia, ¿no? Y esta experiencia no es cualquier tipo de experiencia, no es nada más como estando y lo que me vaya cayendo, sino exponiéndote a cosas que te obligan a estirar, a tener que dar ese extra, ¿no? El foie, ¿no? Famoso. Y no todo el mundo, vaya, eso implica un sacrificio, o sea, no todo el mundo está dispuesto porque obviamente, vaya, en México somos, según la OSD, somos de los países que más horas trabajan al año y por lo mismo muchas veces estamos burnout, ¿no? Pero al final de cuentas siempre, muchas veces tendemos a tener esta actitud hacia el trabajo como de que no, a mí me pagan por hacer esto y pues aquí me quedo, ¿no? Y esa no es la actitud correcta, ¿no? O sea, y yo no estoy promoviendo, ¿no? El que te sobreexplotes y quieras ser un esclavo mal pagado, ¿no? Pero es que no es tanto como este mindset de quiero trabajar más, sino es quiero buscar ciertas circunstancias que me obliguen a aprender algo nuevo, algo diferente a lo que yo me encuentro actualmente haciendo. Y lo que siempre en todas las posiciones de management, al final necesitas tener una visión un poco más holística. Entonces, sí es muy bueno ser un especialista en un área, o sea, definitivamente que eso aporta muchísimo valor. Y de hecho hay posiciones dentro de la industria que para los especialistas son muy, muy bien pagadas. Muchas veces llegan a ser mejor pagadas que un manager, ¿no? Pero es en ciertos, digamos, como que nichos de la industria, pero este tipo de cosas solamente las puedes hacer estando en el juego, estando en la industria. O sea,
por eso yo complementaba un poco lo que decía Fercho. Sí, seguramente aquí ya les han dicho mucho de estas actividades extracurriculares, pero muchas veces cuando los recién graduados se gradúan, se quedan con, es que sabes que todavía no me siento tan listo, entonces me voy a meter a una maestría o voy a ver qué cursos hago, esto y lo otro, y está muy bien, pero no hay experiencia que te va a dar el estar en los fregadazos, el estar dentro del juego, en el estadio. Y ese estadio es una organización internacional con ciertos estándares, muy competitiva, donde la gente está peleando por llegar al siguiente nivel, donde tienes que encontrar la forma de colaborar. O sea, hay un valor intrínseco que va más allá de los conocimientos técnicos que solamente te puede dar el jugar, ¿no? Las horas de juego. De acuerdo. Fercho, igual por los tiempos que tú tienes, ¿tienes alguna pregunta? Muy válido, Sí. Frausto, estoy completamente de acuerdo con toda esa parte. Digo, Stefano, se me va el rollo. Pero Fercho, Sí, claro. Justamente ahorita estábamos platicando de qué es lo que te puede hacer avanzar y también entraste un poquito en qué es lo que te hace tal vez estancarte, pero a mí me gustaría saber qué es lo que te haría de plano no entrar al juego. O sea, qué podría provocar que nadie te vaya a jalar para su equipo. Digo que ahorita que estamos utilizando estas metáforas. Y qué es lo que haría tal vez que salgas, que tal vez ya no, ni siquiera que no te estanques ni que avances o que termines saliendo. Eso es una muy buena pregunta y yo creo que la palabra es la capacidad de asumir riesgos y de entender que necesitas hacer ciertos sacrificios. O sea, y vuelvo a lo mismo, o sea, muchas veces hay gente que en la universidad hizo 1000 actividades extracurriculares y cursos y sacó las mejores y se graduó con honores, etcétera, y que salen y dicen, es que yo tengo ya una visión, porque aparte hice intercambios y demás, y tengo una visión muy amplia que las empresas no valoran, ¿no? Y no es que no lo valoren, sino que sí, definitivamente todo esto que tú has construido a lo largo de tu carrera es súper importante, pero digamos que tienes que empezar en algún punto, ¿no? Y el empezar en algún punto, o sea, tienes que entrar a jugar, ¿no? Y aquí es un poco como, siguiendo esta metáfora, pues te conviene más estar en la orilla de la cancha de que pasando el balón que pues estar hasta allá arriba en las gradas viendo nada más el partido, ¿no? Porque ahí estás en contacto con los jugadores, ver cómo se comunican, ven cómo se tratan con el director técnico, etcétera. Ese tipo de cosas, pero no, obviamente seguramente el que está ahí en la línea, no pasando los balones, ¿no? Pues él quería ser jugador, ¿no? Pero él está muchísimo más cerca que el que se encuentra en la grada. Entonces, a lo que quiero llegar es, yo me he topado con perfiles más junior, ¿no? Que muchas veces les quieres ofrecer una oportunidad que tiene un path de carrera, de crecimiento muy establecido, pero que tienes que empezar en un punto que te implica hacer un sacrificio, ya sea económico o de tiempo, ¿no? Oye, decir, ¿sabes qué? Es que yo ahorita, por decir un ejemplo, yo me encuentro en León y estoy ganando 10,000 pesos y como vivo 10,000 pesos libres, y como vivo en la casa de mis papás, pues no pago renta y me queda mucho dinero libre, ¿no? Y le dices, oye, a ver, te voy a ofrecer, ahorita estás trabajando en una empresita chiquita, etcétera, te ofrezco esta oportunidad en la que a lo mejor vas a ganar de inicio, de entrada, no sé, 18,000 pesos brutos. No es tanta diferencia, pero ve el path de carrera y de desarrollo y las experiencias a las que te puedes exponer para que rápido puedas escalar, ¿no? Pero esto implica que a lo mejor te tengas que mover de ciudad, ¿no? Y ahora vas a tener que pagar tu renta y entonces ellos sacan cuentas y dicen, no, es que no me conviene porque yo para moverme de ciudad, esto y lo otro, pues yo necesito empezar ganando 35,000 pesos, ¿no? O sea, brutos para que mínimo me alcance. Y entonces dices, a ver, uno, no tienes experiencia, dos, estás ganando 10,000 pesos y de repente ya lo quieres triplicar cuando hay gente, o sea, si tú ves la media de los sueldos en México, que digo, es triste, pero solamente menos del 10% de la población económicamente activa y bien dada de alta gana más de 15,000 pesos al mes. Entonces, ¿cómo? O sea, entiendo todo el valor agregado que tienen todas las cosas que tú has hecho, pero tienes que empezar en algún lado y hacer ciertos sacrificios. Y el problema que yo veo en la industria es que
hay muchas personas que retrasan demasiado este sacrificio y a lo mejor por un beneficio inicial de decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita me pasó, por ejemplo, me llegó el CV de un ingeniero, tenía maestría en ingeniería automotriz y sistemas automotrices y demás. Me dice, es que quiero entrar a la industria, pero el cuate ya tenía como 30 años y nunca había trabajado en la industria. ¿Por qué? Porque había estado en mantenimiento de una inmobiliaria que le pagaba mucho mejor, porque había estado en puras cosas que no tenían nada que ver, pero porque en un inicio le pagaban más. Pero ahora ya no puede salir de ahí, ni puede tener crecimiento, ni puede entrar al juego, porque ya está 10 años retrasado respecto a un cuate que decidió entrar como becario y conocer los procesos y conocer el juego y relacionarse con la gente que está allá adentro. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Oye, y para continuar justo por este camino, hace rato dijiste algo como de que pues es muy importante estar involucrado desde el principio, ¿no? Y igual y es algo que a veces todos tenemos miedo a tener un poquito de este riesgo, porque decías, tienes que poder manejar los riesgos, tienes que poder entrar. Y me vino a la mente una frase, no sé si tal vez tenga mucho que ver o no, pero que decía, bueno, normalmente la frase es de que pues, si no puedes ayudar, mínimo no estorbes, ¿no? Pero, pero entonces a lo largo de la universidad yo sentí que mínimo cuando estás aprendiendo, cuando te estás desarrollando, es la otra frase que a veces se dice como un chiste, pero es de que si no puedes ayudar, estorba, lo importante es participar, ¿no? Entonces, pues vas a cometer muchos errores a lo largo de tu camino profesional, pero igual y estos mismos errores son los que te va a hacer ver el camino. Entonces, ¿cómo es justamente este proceso de ir creciendo y cómo lo has visto a través de los años aquí en México con diferentes perfiles, tal vez? Yo creo que lo que mencionas es muy importante y yo lo que acotaría es, sí, perderle miedo a cometer errores, todo el mundo va a cometer errores y creo que justamente en esta inseguridad que tenemos que disfrazamos de hambre por conocimiento para el estarnos constantemente preparando en vez de actuar, que al final es un miedo, ¿no? O sea, prefiero mejor prepararme para saber más a meterme a jugar y ver qué es lo que no sé. Yo lo que acotaría es que se me fue el avión. Esto pasa a menudo. Que la gente necesita, uno, atreverse a tomar riesgos y dos, saber admitirlos. Creo que esa es otra cosa súper importante, ¿no? O sea, tener esta humildad y creo que eso es algo que justamente tiene que ver con el seniority. Cuando tú eres una persona junior, pero que tiene esta madurez de escuchar a tus superiores, ¿no? De decir, oye, la estás regando en esto, ¿no? O esta humildad de tú decir, ¿sabes qué? Yo me siento muy bueno técnicamente en esta cuestión de diseño, en lo que tú quieras, pero esto no me está saliendo y necesito pedir ayuda. Saber pedir ayuda de forma oportuna y saber reconocer hasta dónde llegan tus capacidades y que todavía estás en proceso de aprendizaje, esa es otra de las grandes habilidades. O sea, hay mucha gente que a lo mejor es muy buena técnicamente, pero no la puedes hacer pedir ayuda por ego, ¿no? O porque no, ¿qué van a decir los demás? Porque yo era el más inteligente o el mejor, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, uno sí es atreverse a hacer errores, pero el otro es no solamente atreverse a cometerlos porque todo el mundo los vamos a cometer tarde o temprano, sino a reconocerlos abiertamente y directamente y construir esta relación de confianza con tu manager, con tu superior, inclusive con tu equipo, ¿no? De sacar upfront las cosas que están mal. Y en México eso es un tema súper interesante en nuestra cultura. Inclusive yo pensaba que era cuestión de los latinos, pero tú platicas con gente de Venezuela, de Colombia, que se viene a trabajar acá a México, los brasileños incluso, y los mexicanos somos muy poco directos. O sea, inclusive hasta en el norte, que tienden a ser más directos, ¿no? En Monterrey, en Chihuahua, etcétera, tendemos a disfrazar mucho nuestro lenguaje por cuidar el cómo decimos las cosas y que la otra persona no se sienta mal. Y en este disfraz no decimos las cosas de forma directa y no somos claros y se pierde la comunicación, ¿no? O sea, un sí es un sí, un no es un no, pero el mexicano nunca dice que no, nada más dice sí, no, pues tal vez, a lo mejor, etcétera. Entonces, cometer errores, admitirlos y ser muy claro, ¿no? O sea, ser muy directo con tu equipo y construir
con tus pares, con tus reportes y con tus superiores, esta relación de comunicación directa, de sacar por adelantado las cosas que están mal en vez de esconderlas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas todo va a salir, ¿no? Sí, claro, comunicación asertiva siempre. Estefano, perdón, me tengo que retirar ahorita, pero pues te dejo en muy buenas manos aquí con Edric, con Juan Carlos, que pues obviamente ya lo conoces. Y muchísimas gracias. Obviamente yo voy a escuchar el resto, pero tendrá que ser más tarde, ¿vale? Muchas gracias, Fercho. Hasta luego. Claro que sí. Yo quería dar mis puntos de vista, pero por lo mismo que Fecho tenía que irse, le hicimos participar un poquito más. Pero sí, justamente el hecho de cometer los errores, el hecho de exponerte, decías que la neta no puedo con la chamba. Sinceramente, pues sigo en esa curva de aprendizaje, sigo aprendiendo, sí necesito un poquito de ayuda. Y de hecho, esa parte a veces te ganas la confianza, no solamente de la persona con la cual reportas, sino con la persona que te va a echar la manita, ¿no? Porque de cierta manera, pues sí, ahí inflas el ego de la otra persona y pues también hay esa comunicación, ¿no? ¿Qué hora? Es, Perdón, ahí nada sí, más sí. quiero hacer como un comentario que creo que olvidé mencionar. Uh-huh. O sea, en el pedir está el dar. Sí. O sea, es un arte saber pedir por ayuda y no es nada más de que, oye, no sé qué hacer, ¿no? O sea, de que, no, pues dime que es que no, mi jefe no me dice lo que no. O sea, hay una diferencia entre, por ejemplo, este cambio de mindset, ¿no? Que les mencionaba de llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, estoy haciendo X, Y, Z, no sé por qué no está funcionando, se me ocurre A y B y C, pero ¿tú qué piensas? ¿No? O sea, el tú llegar con una... Y a lo mejor esta persona te dice, no, sabes que A, B y C no sirven para nada, entienda E, F, G, Y, ¿no? O sea, es muy importante el cambiar la forma, o sea, en la que pensamos en el ayudar solamente como recibir, sino como ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, ¿cómo llego yo con esta proactividad y propuestas para llegar a una solución? De acuerdo, muy bien. No, de hecho, esos son unos puntos muy interesantes que en un principio un ingeniero que está un poquito más especializado en la parte técnica, pues no alcanza a percibirlos. No sé si es algo que debes de aprender o si es algo que lo llevas ya este, coloquialmente en la sangre. O sea, ¿tú consideras que todo este tipo de habilidades se puede desarrollar orgánicamente o realmente tiene que haber un aprendizaje externo y que tú puedas obtener todos los outputs, Estefano? Uy, o sea, es una buena pregunta porque me la he hecho muchas veces porque pues obviamente estamos buscando constantemente gente así acá y te cuestionas, ¿no? Oye, ¿dónde puedo encontrarla? La gente lo trae o lo desarrolla. Yo creo que definitivamente son habilidades que se pueden desarrollar. Nadie nace sabiendo cómo comunicarse correctamente, cómo manejar un equipo, administrar su tiempo. Nadie lo hace. Yo lo que sí creo que influye mucho para que tú puedas aprenderlas y desarrollarlas es otra vez la mentalidad con la que decides afrontar las distintas situaciones en tu trabajo y en tu vida en general. Si tú decides ver los problemas como un proceso de aprendizaje, ¿no? A ver, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Cómo lo puedo aplicar más adelante en otra circunstancia? Eso hace una diferencia muy, muy grande, porque la mayoría de la gente nada más se queda con el problema y el cómo los hizo sentir, pero nunca lo llevan a una reflexión más allá del por qué está sucediendo, cómo puedo evitar que esto suceda de nuevo o qué puedo aprender de aquí para que si me vuelve a pasar lo pueda solucionar de una mejor manera. Entonces, eso. De acuerdo. Yo tenía una pregunta ahí cuando estaba con Fercho. Va un punto ahorita que lo que comentas, el hecho de irla desarrollando, pero a la vez es como una ciencia. Entonces sí está un poquito interesante el seguir aprendiendo o por lo menos robustecer lo que tú por inercia conoces, pero que por práctica a lo mejor desconoces, ¿no? Ya entrando de lleno en la parte de universitarios, y voy aquí a hacer un poquito el énfasis de la diferencia entre una universidad pública y posiblemente una universidad del TEC de Monterrey, ¿no? Que a pesar de que es una universidad, y no lo digo de mala manera, una universidad de paga, pero es una universidad de paga que realmente aporta valor y que tiene pues una gran calidad en cuanto a su metodología de estudio. Una, por la historia, por el renombre. Dos, el networking y claro, pues que los maestros, en su mayoría, me atrevo a decir, y puedo equivocarme, pues también son ejemplares y especialistas en el área. Pero, por ejemplo, una escuela pública en particular, donde pues tenemos
varios o diferentes campos de oportunidades y los estudiantes pues no traen tan desarrollada la parte de los soft skills, que es muy importante. ¿Qué tipo de actividades nosotros, vamos a poner ejemplo, Aurospace, tocamos la puerta de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California? ¿Cómo nosotros le decimos a la UABC, cómo nosotros nos involucramos al mapa curricular para involucrar estas actividades de soft skills y que los mismos estudiantes no nos miren con cara de eso es que les pasa? Yo vine a estudiar ingeniería aeroespacial, yo vine a estudiar fluidos, yo vine a estudiar propulsión, cohetes, eso de administración, la neta, déjaselo a los industriales. A los industriales. ¿De qué manera nosotros podemos empezar a evangelizar de que esta parte es muy importante? ¿O realmente esto es de nicho y trabajar con los de nicho? Bueno, no sé si me voy a entender más o menos. Sí. Ok. Aquí hay como varias líneas que se me ocurren. Una de ellas, a lo mejor y para responder de forma más directa, por ejemplo, a mí se me viene a la mente un equipo de robótica que existe en el TEC, para que van a una competencia, ¿no? La competencia FIRST. A mí lo que se me hace súper interesante de este grupo es que ellos tienen un objetivo muy puntual, ¿no? Que es construir un robot para una competencia internacional y a ver cómo le hacen. Pero todo lo que hay detrás y todo lo que tienen que desarrollar estos chicos, más allá de la parte técnica, el ponerse de acuerdo, el hacer los cronogramas, el distribuir las tareas, el conseguir los fondos para comprar los componentes, patrocinadores, comunicación. Hay una N cantidad de cosas, pero todo, si te fijas, surge a través de un proyecto. Entonces, yo creo que lo que es importante con este tipo de universidades es dar un pretexto, dar un pretexto que vaya muy relacionado con lo que la gente sí quiere, ¿no? Que es, oye, desarrollar un avión y una turbina y el diseño, etcétera, con una circunstancia que se parezca mucho más a lo que pasa en la vida real, que las empresas al final están compitiendo contra otras empresas por hacer la mejor tecnología, y dentro de la organización se involucran a muchas personas con una visión distinta, con un expertise distinto, pero que al final todos tienen que jalar parejo hacia un mismo objetivo. Y las empresas que lo logran son las que son muy exitosas, y las que no son las que quiebran, ¿no? O las que la gente se les escapa porque el ambiente laboral no es bueno, etcétera. Entonces, yo lo que diría sería que lo más conveniente en este tipo de casos sería acercar y crear este tipo de espacios de oportunidades en colaboración con las empresas, para que en las universidades públicas tengan un pretexto, ¿no? Para aplicar, digamos, que la parte técnica y la parte teórica en algo real y tangible, muy relacionado a su rama, pero que en el conjunto existan una serie de problemas no estructurados, que esos son los que son realmente difíciles de resolver, no tanto los estructurados como una suma, no 1 más 1 es 2, sino un problema no estructurado en el que tú tienes que definir el problema y definir cómo ir hacia la solución. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que te obligan a toparte con esa realidad, y los que lo logran, pues son los que desarrollan esas habilidades, y los que no, pues no. Y ahora, muchas veces estas oportunidades existen allá afuera. Hay muchas empresas que hacen este tipo de competencias, y a veces la gente, 1, no se entera, 2, no le dan la importancia. Al final tienes que ahí estudiar un poquito más la motivación de tu mercado. O sea, en este caso no conozco muy bien cómo sea el ambiente y la motivación de la gente de la Universidad de Baja California, pero sí ver qué podrías encontrar, a lo mejor de una motivación extrínseca, ¿no? Un incentivo ya sea económico, un viaje o exposición con el gobernador, no lo sé, para que a lo mejor y la gente se motive un poco más a voltear a ver, pero ya estando en el proyecto es que se desarrollan este tipo de cosas, ¿no? Esa sería una respuesta puntual a el cómo acercarlo, ¿no? Ahora, otra cosa que yo quisiera agregar es que yo noto mucho de repente en la academia de universidades públicas, es que justamente los mismos profesores, al estar tan involucrados en la investigación, se jactan mucho de este conocimiento técnico y de esta especialización y demás, pero es chistoso porque eso está muy bien. Lo que está mal es que te quieras comparar
porque muchas veces he escuchado este tipo de comparaciones, ¿no? Con profesores o estudiantes de universidades como el TEC, ¿no? De que no, es que esos que, porque no se meten tan a profundidad y no desarrollan tanto en la investigación, esto y lo otro. Pero esta comparación se hace un poco como desde no sé cómo decirlo, desde la competencia no sana, en vez de buscar ver qué tienen ellos que yo puedo aprender y qué tengo yo que yo les puedo enseñar a ellos, siempre es como un equipo, así un partido del América contra el Chivas, ¿no? De que, el América y el Chivas y no nos juntamos para nada, ¿no? Y yo no creo que la vida sea así, ¿no? O sea, justamente esa es una de las habilidades que creo que por eso no se desarrolla tanto en las escuelas públicas, porque los mismos profesores desarrollan este sentido de identidad y de competencia, pues ilusa y no sana, que es un poco como la nacionalidad, ¿no? O sea, de que, yo soy, no sé, yo soy americano y los mexicanos, no, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia, no? O sea, nada más te tocó nacer 100 metros para acá o 100 metros para acá, ¿no? Al final son todo este tipo como de divisiones que nos hemos ido construyendo como para hacer equipos de forma un tanto fascista, ¿no? Y decir, este es el equipo, el team público, este es el team privado, ¿no? Cuando no hace ningún sentido. O sea, al final de cuentas, le puedes aprender a alguien más viniendo de donde venga, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo de el mindset, ¿no? De la mentalidad con la que decides ver las cosas. Si te vas por el lado negativo, por la competencia negativa, ¿qué puedes aprender? O sea, yo creo que ahí ese es el punto medular, ¿no? O sea, siempre pregúntate, en esta línea de pensamiento que estoy teniendo para afrontar esta circunstancia, ¿qué puedo aprender si sigo pensando de esta forma? Nada, porque me estoy cerrando a que esos güeyes no sirven para nada, ¿no? ¿Y te sirve de algo entonces seguir pensando así si no vas a aprender nada? ¿Sí me explico? Claro, oye, Estefano, la verdad hemos hablado de la vida como si fuera un videojuego. Y pues, ¿qué pasa cuando terminas al jefe final, no? O sea, en la industria y en cualquier trabajo, tú, pues, ¿sabes qué? Ya cumpliste tus retos, tienes tus estrellas, tus monedas, tus cartas de recomendación, venciste al líder o al jefe supremo. ¿Qué pasa después, no? O sea, ¿cómo va subiendo una vez que ya lo derrotaste y no tienes que jugar otra vez todo el juego para seguirte aburriendo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando vences pues sí, cuando llegas a la final, ¿no? Independientemente del puesto, lo que sea, ¿qué hace una persona cuando dice, pues ya lo derroté, ya tengo todas las estrellas, ¿y ahora qué? Creo que otra vez viene a esta mentalidad de el qué me hace falta aprender. Y es una buena pregunta porque, por ejemplo, en mi trabajo me ha tocado hablar con gente de muy, muy alto nivel, ¿no? Por mencionarte un ejemplo, ¿no? O sea, hablé una vez con un exdirector de cadena de suministro de una de las cementeras más grandes del mundo y el cuate ya ganaba más de 300,000 pesos mensuales más los bonos así inimaginables y todas las prestaciones que te puedas imaginar, ¿no? Y era un cuate muy, muy ameno de platicar, ¿sabes? O sea, contrario a lo que te pudieras imaginar, ¿no? No, es que yo ya me la sé todo. Siempre su comunicación fue, oye, yo le decía, para que tú pudieras considerar una oportunidad, pues, ¿cuánto estarías buscando, no? Y me decía, mira, ya en el punto en el que yo estoy, el dinero pasa a un segundo plano, ¿no? O sea, ya si son 200, 300, se puede platicar, ¿no? A mí lo que me interesa es ver el reto que hay en la organización, ¿no? O sea, cuántas vidas puedo cambiar, qué cadena de suministro puedo reestructurar para a lo mejor y ser mucho más sustentables, más eficientes, ahorrar dinero, conocer una industria diferente. Una vez que tú ya alcanzas ese boss final, ¿no? En tu videojuego, pues te compras otro videojuego, ¿no? Y a lo mejor si ya te cansaste de jugar Mario, pues te pasas a Halo y no lo sé, si me explico. Entonces, siempre yo creo que la gente que llega lejos en la vida justo es esta que no se cansa de aprender y de encontrarse en un proceso constante de crecimiento, de desarrollo, de exposición a este tipo de circunstancias, porque siempre las vas a tener. Siempre va a haber algo que puedes desarrollar, que puedes aprender, una persona nueva que puedes conocer.
Entonces, yo creo que es definir un poco cuál es este jefe final que tienes que derrotar en este punto en tu vida, pero que no lo veas tanto como que el objetivo es destruirlo o vencerlo, porque al final lo que te gusta es el proceso de jugar el videojuego y vencerlo. Ya una vez que lo vences ya es como, pues qué aburrido juego, ¿no? ¿Para qué lo vuelvo a jugar porque ya lo vencí? Pero el objetivo no era vencerlo, sino este proceso de rascarle, de jugar, ¿no? Y pasa, yo creo que lo mismo en la vida, ¿no? O sea, una vez que ya llegaste a la cima de tu montaña, siempre va a haber otra montaña por escalar que va a tener una vereda diferente, ¿no? Una vista distinta. Y la gente, por eso yo creo que inclusive mucha gente cuando se jubila decae súper rápido y pues empieza a envejecer súper rápido, porque a lo mejor y nunca se plantearon la posibilidad de ver montañas más allá de su montaña, ¿no? Otra vez, pues la mentalidad. Sí. Oye, yo aquí quiero abrir la caja de Pandora, Estefano. ¿Qué pasa con todas aquellas personas? Levanto la mano, digo, si lo digo es porque soy el primero, sí, el primero en arrojar la primera piedra. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que quieren ser emprendedores, ¿no? O sea, ¿en qué punto parten la línea de, ¿sabes qué? Ya me desarrollé en la industria, ya desarrollé todas las habilidades, ya tengo el know-how, porque es muy diferente ser emprendedor en la parte tecnológica que en la parte, pues, tradicional, para no andar mucho en el tema. Pero ya en la parte tecnológica, pues sí, el hecho de conocer, y aquí mismo vas a empezar a desarrollar toda esta parte de hard skills, toda la parte de soft skills, porque empiezas a ser una persona multidisciplinaria, empiezas a ser una persona en la cual estás involucrado desde la marca, de la venta, de la ingeniería, de la forma de logística, o sea, toda esa parte, o sea, de cierta manera, ustedes, y me refiero más a ti personalmente, Estefano, profesionalmente, número uno, está bien visto esa sección como tal para una empresa, y número dos, para toda la gente que nos escuche, que quisiera emprender su negocio, no de comida o restaurante, sino un negocio de consultora de tecnología, no sé, aeroespacial. ¿Cómo podemos dar ese primer salto? O sea, ¿cómo podemos perder ese miedo de chin? O sea, no sé qué vaya a pensar la empresa, o no sé qué vaya a pensar tal persona si empieza a emprender, porque en algún punto, o sea, el emprendimiento pues es alto riesgo y no puedes decir, ¿sabes qué? Mañana renuncio y mañana empiezas a ver cómo saco para el pan. Entonces, ¿cómo balanceas estas dos tipos de vida? Resumiendo, uno, si está bien visto como tal; dos, cómo damos el paso; y número tres, cómo balanceamos estas dos vidas, Estefano. Ok. Es una pregunta muy amplia, sí, sí es una caja de Pandora. A ver, o sea, quisiera ser a lo mejor yo también quiero eventualmente llegar a este punto, ¿no? En el que hoy desarrollo mi carrera corporativa y en algún momento a través de un emprendimiento personal pues puedo tener estas dos partes, ¿no? Y quisiera hablarte desde la experiencia. La realidad es que quiero aclarar para el público que yo no la tengo, ¿no? O sea, ese es un primer punto. Ahora, desde lo que yo veo de este lado de la moneda, ¿no? Del mercado, el si está bien visto es una respuesta muy variable, ¿no? Y depende, yo creo que más de la persona. Ahora, antes de responder esta pregunta, yo creo que más bien me iría a cómo das el paso. Yo creo que para ser emprendedor tienes que entender que emprender es tu trabajo, ¿sabes? O sea, y muchas veces la gente piensa de que no, es que yo quiero tener mi propio negocio para ser dueño de mi tiempo y llevármela más light y salir más. Y no, o sea, cuando pones tu propio negocio, piensas en tu propio negocio desde que te despiertas hasta que te duermes, ¿no? O sea, porque ya hay muchas otras cosas que tienes que ver para lograr las cosas. Entonces, y otra cosa que creo que es importante es para el emprendimiento en tecnología, puntualmente, que es un nicho mucho más complejo, yo creo que necesitas construir credibilidad en el mercado. O sea, si tú quisieras poner una consultora de tecnología, ¿por qué una empresa habría de contratarte a ti y no a una consultora de renombre? ¿Sí? O sea, si tu valor agregado solamente es que, pues es que yo soy nuevo y pues te puedo cobrar más barato o te puedo cobrar sin facturar y entonces pues como no pago impuestos cobro todavía más barato,
pues eso no es ningún valor agregado, ¿no? O sea, nada más, y no es escalable ni es sostenible. Entonces, yo en esa industria en particular, yo creo que necesitas construir tu credibilidad y tu reputación y ver cómo juegan otros jugadores grandes con los que te gustaría algún día competir. Y otra vez, ¿cómo puedes hacerlo? Entrando al juego. O sea, inclusive muchos grandes emprendimientos en tecnología han surgido de empresas de personas que se encontraban trabajando en grandes empresas y que estuvieron proponiendo ciertas soluciones porque ellos veían de primera mano que algo no estaba funcionando bien con el producto y que no les hicieron caso. Entonces se desesperaron y dijeron, pues yo me pongo, hago mi propio producto que solucione este problema que ellos no quieren solucionar. Y un ejemplo en esto es Zoom. Hasta donde tengo entendido, surge de una persona que se encontraba trabajando en Cisco. Cisco tiene su propia plataforma de streaming que se llama Webex. Y Cisco, siendo una compañía enorme con todos los recursos habidos y por haber, tan burocrática que no podían hacer que fuera un software sencillo y fácil de utilizar y que la gente le diera gusto, ¿no? O inclusive que fuera cercano, ¿no? Entonces, este cuate después de cansarse de proponer tantas pues cambios, ¿no? O propuestas, pues dijo, no, pues me salgo y construyo Zoom, ¿no? Y despega. Entonces, mi respuesta sería, o sea, si ahorita estás en un punto en el que eres relativamente junior dentro de la industria, inclusive está en el mejor de tus beneficios meterte a la industria antes de querer emprender tú, porque hay muchas otras cosas que ni siquiera sabes que existen, o necesidades que tienen las empresas o herramientas que utilizan que no hay forma de que te enteres que están ahí a menos de que estés ahí dentro. Por decirte un ejemplo, la primera posición que me tocó trabajar cuando yo entré aquí a la consultora fue un arquitecto empresarial. ¿A ti qué te suena un arquitecto empresarial? Un arquitecto empresarial, primeramente lo decido desde el punto de vista que es un arquitecto profesionista y que tiene una amplia experiencia en el tema, pero que también domina la parte de inmobiliaria, la parte de bienes y raíces, que domina la parte de la logística en las zonas y qué materiales va a llevar aquí en Tijuana, qué material va a llevar aquí en Monterrey. Esos son como los 3 factores que yo pude identificar en un arquitecto empresarial. Nadie conoce que esta posición existe. Y las empresas muy, muy grandes buscan a un arquitecto empresarial que no tiene nada que ver con arquitectura de edificios. Un arquitecto empresarial se encarga de entender a profundidad el sistema de valor de toda la empresa y en el conectar sus sistemas tecnológicos para que el flujo de trabajo en todos los niveles de la organización esté alineado, ¿no? Es como el arquitecto de software, ¿no? O sea, el equivalente, pero al tipo de industria. Más o menos, pero más que el que diseña el software, es el que diseña el flujo del trabajo de la empresa para que el software haga sentido, porque muchas veces las empresas muy grandes tienen varios departamentos, ¿no? Marketing, logística, producción, y los 3 tienen objetivos encontrados entre sí, ¿no? O sea, ventas se está empujando a que se venda mucho más, pero producción, pues ya no puede sacar más, y cadena de suministro no puede distribuir, ¿no? Y no están los 3 alineados en un mismo objetivo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma estructuras un sistema para que toda la información fluya y vayan todos alineados al mismo objetivo y que se pueda lograr más, ¿no? Entonces, esa cosa en particular, digo, hay 2, la verdad no creo que haya muchas personas que ejecuten esta función en un alto nivel aquí en México y de forma profesional, pero vaya, es algo que yo ni siquiera sabía que existía y que se me hizo fabuloso, ¿sí me explico? Y la única forma en la que puedes enterarte que esto existe y que las empresas lo necesitan y que lo buscan, pues es estando dentro de la industria. Oye, y este arquitecto empresarial, más o menos para delimitar el tipo de responsabilidades que se involucran en la empresa, ¿se enfoca únicamente en lo que ya existe o también está involucrado en la estrategia futuro? No, la estrategia futuro. O sea, se mete desde entender cuál es la estrategia del negocio global y cómo hacemos para que todo el value stream mapping de la organización a lo ancho y a lo largo esté alineado a este objetivo, ¿no? Y que los mismos sistemas tecnológicos nos ayuden a lograr ese objetivo.
Entonces es como un poco planeación estratégica con tecnología, ¿no? Entonces, digo, para acotar y regresar a tu pregunta, ¿no? O sea, la primera es, yo sí creo que en tecnología, en la industria, etcétera, yo creo que está en el mejor de tus intereses a lo mejor y primero involucrarte y ver cómo juegan los demás y posteriormente a lo mejor encontrar tu nicho, ¿no? Y encontrar algo que la industria o los grandes jugadores no pueden atacar por el tamaño y la estructura que tienen, ¿no? El cómo dar el paso, que fue el siguiente punto, yo creo que necesitas justamente una estructura de trabajo y de disciplina. Y muchas personas en México carecen, y en el mundo carecemos de esta disciplina, porque la disciplina es un músculo que se trabaja a diario. Y tristemente muchas veces necesitas una estructura exterior que te permita formar esa disciplina, porque si tú solito la quieres buscar, o sea, no necesitamos la universidad para aprender cosas, ¿sabes? Tú mismo puedes ir a la biblioteca, sacar los libros, ver videos de los indios en YouTube, etcétera, y ser la pistola en lo que quieras. ¿Y por qué no lo haces? Porque Falta la necesitas, disciplina. sí, necesitas la disciplina de decir, oye, estoy pagando una universidad, o me voy a reprobar y me van a correr, o tengo el profesor encima, ¿sí me explico? Entonces, No, el hecho de llegar temprano a la primera clase, ¿no? De levantarte a las 6, desayunar, tener tu cama, cosa que no hago. tener tu rutina. Sí. Lo mismo pasa cuando eres emprendedor, o sea, te necesitas hacer una rutina y necesitas tener esa disciplina como si, de que, güey, voy a llegar tarde al trabajo. Oye, pero si tú eres el jefe, no, es tu trabajo, sí, pero, o sea, por respeto a mi proceso, tengo que tener esa disciplina, ¿no? Ese es otro punto. Y el tercer punto es, al final todo el mundo necesitamos comer, si necesitas una especie de colchón, y a mí me ha tocado ver a algunos emprendedores que justamente les va muy bien en el lado corporativo o en un empleo y ahorran y esto y lo otro y dicen, ay, como ya me fue muy bien acá, yo puedo poner mi negocio de X cosa en el que soy experto y me va a ir bien, ¿no? Y no se dan cuenta justo de todas estas otras habilidades que necesitas desarrollar y también de toda la inversión de tiempo y de dinero y de recursos que necesitas, ¿no? Entonces, yo lo que buscaría sería hacer algo mucho más gradual, ¿no? O sea, inclusive muchos emprendedores en Estados Unidos recomiendan eso, ¿no? O sea, ir construyendo esta fuente de ingreso alterna que llegue a un punto en el que a lo mejor ya una vez que rebasa tu fuente principal, pues ya le puedas dedicar tu 100% de atención, pero no querer así como dices tú, hacer el corte, ¿no? Y ahorita me dedico a esto y luego al otro, ¿no? Y ahora, regresando a la Pandora, ¿no? De que si está bien visto o no dentro de la industria, yo creo que en México lamentablemente no tanto, ¿no? O sea, siendo muy directo, de lo que he visto, creo que en México las empresas todavía tienen un camino muy grande que recorrer en cuestión de resolver muchos paradigmas y prejuicios, sesgos que tienen, ¿no? Respecto a las otras personas. Por darte un ejemplo, ¿no? Una vez estaba reclutando a un ingeniero de calidad que estuvo 15 años en Nestlé. Nestlé es una empresa con altos estándares de calidad. Y saliendo de Nestlé, pues pasó un año en una empresa, 2 años en otra, y entonces cuando yo lo estaba compartiendo con mi cliente, me decían, es que no tiene estabilidad. Se ve que es jumper, ¿no? Así le decimos nosotros. Y yo decía, ¿por qué lo estás juzgando por los últimos 2 años en los que probablemente pues, no cayó en una empresa de su agrado, ¿no? Y no por los otros 15 años donde tuvo una perfecta estabilidad en una organización de renombre, ¿no? O sea, este tipo de detalles, muchas veces las empresas tienden a fijarse en lo malo de la situación, de la historia, más que en lo bueno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo veo bueno de una persona que emprende, que tiene alta motivación, que a lo mejor y tuvo que gestionar muchas otras cosas fuera de su dominio de expertise, que obviamente tuvo que resolver problemas de forma no estructurada, etcétera, etcétera? Yo le veo mucho valor a todo eso, pero la industria, ¿qué es lo que voltea a ver? Probablemente voltea a ver de que es que esta persona probablemente ya se acostumbró a no tener que responderle a nadie, a no tener que acoplarse a un horario específico, a tener que venir todos los días a un lugar en específico. Este tipo de detalles que a lo mejor suenan tontos y yo creo que sí son un prejuicio demasiado fuerte, pero sí hay otros casos donde lo puedes ver, sobre todo en gente que ya tiene muchos años siendo independiente, les es muy difícil volverse a adaptar al ritmo de, oye, pues es que aquí es de tal hora a tal hora, ¿sabes? O sea,
y yo lo digo en el mejor de los sentidos. O sea, hay empresas que son muy flexibles en este sentido, ¿no? De que, oye, sabes que yo no te estoy checando a qué hora entras y a qué hora sales, pero pues al final de cuentas no puedes estar llegando tarde todos los días. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que aquí lo que es importante es el cómo tú lo manejas al momento en el que te presentas, ¿no? Y que tengas mucha claridad en el valor agregado que tu experiencia le puede aportar a la otra parte, ¿no? De acuerdo con lo que está buscando. Y aquí hay algo que es importante. Muchas veces en la industria técnica, hablando específica, o sea, si es de negocios, no creo que haya ningún problema. Creo que es más fácil traspolar la experiencia emprendedor a empleado, ¿no? Pero en la parte técnica hay veces que estando de emprendedor dejas de desarrollar ciertas cuestiones técnicas, ¿no? Como el uso de ciertos softwares de la industria que a lo mejor y dejaste de utilizar pero que acá se siguieron desarrollando, o nuevas normativas, cosas así, que por eso luego de repente impiden un poco el decir, oye, prefiero traerme uno que lo traiga fresquito, ¿no? Que lo viene usando ayer. Entonces, no sé si respondí un poco la pregunta, Sí. que fue muy amplia, ¿no? Sí, sí, claro que sí. No, y definitivamente creo que así, y fue muy puntual en la pregunta de pues una caja de Pandora, porque pues usualmente pues sí hay un poquito de conflicto en cuanto a algunas personas, pero justamente por eso estamos tratando de tener ese tipo de conversaciones, saber el punto de vista de varias personas y el hecho de poder compartir con los futuros ingenieros, estudiantes, que es nuestro público más grande en este podcast, pues de que las cosas ahí van a estar, tú decides si hacerlo, digo, te van a juzgar si no lo haces, te van a juzgar si sí lo haces, entonces tú decides si quieres hacerlo. Entonces, Juan Carlos, ¿alguna pregunta en particular? No, claro, yo creo que, Edric, como bien lo dices, a veces estamos pues, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, platicando, quizá tocamos temas de quién se va a casar, quién tuvo hijos, quién se compró un nuevo coche, de Bitcoin quizá, de fútbol, pero nunca, casi nunca tocamos temas tan personales como por qué cuando te dicen cuánto ganas lo dices en brutos, pero no en netos, ¿no? O de bonos y así. Y bueno, creo que pues es importante saber, ¿no? Cuando estás mal pagado o muy bien pagado. Así que, Stefano Frausto, ¿qué es estar mal pagado en la industria, ¿no? A tu consideración. Uy, es que esta pregunta no tiene una respuesta. No, pero bueno, a ver, vamos a ondear específicamente, digamos, un egresado de ingeniería, sin importar la escuela, ¿no? Que nunca ha trabajado, o, digamos, tiene experiencias, pero nunca había estado en una empresa, ¿no? ¿Cuál es el punto a iniciar? Y así podemos ir de que, y luego uno que tiene 2 años y así, nada más para poder considerarlo, porque te digo, todo el mundo, si tú platicas con alguien y llegas a tocar ese tema, te dicen brutos, ¿no? O lo que te están diciendo ellos es bruto, no lo especifican, nada más lo toman así, pero creo que es importante saberlo porque pues nunca, por ejemplo, en una clase, ¿no? Con los profesores o ya que te vas a graduar, nunca te dicen, ustedes deberían estar ganando entre esto y esto, ¿me entiendes? Ya. Nunca se toca, nunca lo dicen y pues bueno, si tú dices, mira, este brother es la pistola de la generación y dice que gana 35 en esta empresa, dices, pues yo quiero ganar eso, pero nunca se ponen a considerar que la industria es todo México, del centro al norte, y pueden moverse, y a lo mejor aunque este güey era la pistola en su generación que ganaba 35 en ese lugar, si te vas a Monterrey o Guadalajara puedes ganar 60, ¿me entiendes? Pues ese tipo de cosas que nunca nos dicen porque pues ni les importa, ¿me entiendes? A ver, o sea, es que creo que mencionas muchos puntos. O sea, definitivamente la industria es muy cambiante en México. O sea, no va a ser lo mismo en Ciudad de México que en una ciudad mediana, pequeña como Aguascalientes, León, inclusive, no sé, de Guadalajara a Monterrey cambia porque cambia el nivel de vida. Respondiendo puntualmente, a mí me gusta mucho o sea, yo creo que aquí más que dar una respuesta puntual, lo importante es siempre poner en perspectiva las cosas. Porque yo creo que al inicio de tu carrera no solamente es cuánto estás ganando, sino cuánta proyección de crecimiento y de aprendizaje puedes llegar a tener.
y pongo de nuevo el ejemplo de este ingeniero con maestría en diseño automotriz que les mencionaba, pues a lo mejor y él en un inicio, mientras hacía su maestría, se sentía muy contento ganando 30,000 pesos libres haciendo mantenimiento para una inmobiliaria y es bastante bueno, pero al paso de 6 años no logró pasar de ahí porque no se desarrolló en una industria y en una carrera que le permitiera tener esta proyección, ¿no? Otra cosa que es importante poner en perspectiva, ¿no? O sea, otra vez, importante el aprendizaje y el potencial de desarrollo, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, es que estoy ganando 10, 15,000 pesos libres y estoy súper contento porque como vivo con mis papás, pues no pago renta y me va súper bien, ¿no? Pues claro, pero ¿qué tan sostenible es, no? O sea, cuando te quieras salir y que, o sea, cuando tú te quieras salir y que quieras tú, digamos que hacer, vas a querer ganar 3 veces más para más o menos salir con lo mismo libre que salías antes, ¿no? Y no es factible, así no funciona. Entonces, en algún punto tienes que romper esta cadena a través de un sacrificio. Hablando de números específicos, yo inclusive lo compararía con, por ejemplo, cuánto gana una persona que no cumple una función técnica o especializada o con una educación superior. Por ejemplo, algo muy fácil. ¿Cuánto puede ganar un Didi, un Uber? ¿Sí me explico? Yo creo que fácilmente trabajando las 8 horas diarias, digo, obviamente tienes que tener carro, ¿no? O sea, no vamos a hacer el descuento del desgaste del carro y demás, ¿no? Pero yo creo que fácilmente esta persona podría estar ganando al mes unos 15,000 pesos libres, ¿no? O sea, si lo trata como su trabajo diligentemente, ¿no? Entonces, si una persona sin una carrera profesional, o sea, que hay mucha gente que se dedica a esto que la tiene, ¿no? O sea, y no es por demeritar, ¿no? Pero es una función que no te requiere tener un título, ¿no? Gana esto, yo creo que un profesionista debería de aspirar a no ganar menos de eso, ¿no? Ahora, vuelvo a lo mismo, hay de profesionistas a profesionistas. Si te graduaste y en ningún momento hiciste ninguna práctica, ninguna actividad extracurricular, no sabes nada más que lo que te enseñaron en tus clases, lo siento, my friend, ¿sabes? O sea, en algún momento tienes que, pues, ganar menos, ¿no? O sea, y ahora que aquí otra cosa que es importante mencionar, es muy distinto buscar trabajo en una empresa transnacional que tienen por lo general estructuras mucho más robustas y que te pueden dar ciertos temas de capacitación, cierto tema de prestaciones, porque no lo sabemos, ¿no? O sea, criticamos mucho a las empresas que tienen mal dadas de altas a sus empleados o que solamente les dan las prestaciones de ley, pero tener bien dado de alta a un empleado y dar prestaciones solamente de ley es muy costoso. O sea, si a ti te pagan 20,000 pesos, tú a la empresa en realidad le cuestas como 30, más o menos. O sea, entonces, es muy distinto, depende de qué tipo de empresa tú apliques, ¿no? Ahora, algo que es una realidad y que les quiero compartir, ¿no? Porque también lo he visto mucho acá en la industria, es que el inglés es indispensable. O sea, sé que se ha dicho 1,000,000 veces y luego hay hasta estos memes, ¿no? Así de que el inglés te abre puertas, las puertas que te abre el inglés y es un call center, ¿no? Y no es cierto, o sea, hoy el inglés es como considerado pues ya lo mínimo indispensable. No te va a hacer una gran diferencia, pero si no lo tienes, sí te cierra puertas. Esa es como la reflexión que quiero hacer. El inglés no es que te abra puertas, el inglés, si no lo tienes, te cierra puertas. Entonces, inclusive me ha tocado conocer gente de que no, es que inclusive hablo poquito francés y estoy aprendiendo, o estoy aprendiendo un poquito alemán. Aquí en México, discúlpame que te lo diga, y a mí me encantan los idiomas, y tú lo mencionaste al inicio, o sea, yo hablo bien varios idiomas. No te sirve absolutamente de nada hablar poquito alemán, poquito francés. Enfócate en ser una pistola hablando perfectamente inglés, porque eso sí te va a hacer una gran diferencia en el corto o mediano plazo. Ya una vez que estés en una organización, no sé, digamos, Hella Automotive, ¿no? Que es alemana, o Faurecia, que es francesa. Si ya estás allí y aparte estás aprendiendo francés y alemán, esto y lo otro, sí te puede dar un plus a que le caigas bien a los jefes, a que te manden a un proyecto de intercambio, ¿no? A la filial en Alemania. Pero de mientras, no le inviertas a eso. Habla bien inglés. O sea, porque hay mucha gente que dice, no, sí hablo poquito. Oye, pero ¿y el inglés? Y patalean. Entonces, pero regresando a tu pregunta, Juan Carlos.
yo creo que en la industria, ¿no? En las grandes empresas para posiciones técnicas, hay muchísima posibilidad y hay muchísima falta de talento. O sea, hay empresas que realmente pagan, e inclusive en México, hay empresas que nosotros decimos, o como dijo el gobernador de Monterrey, ¿no? Un sueldito de 50,000 pesos, ¿no? Para una empresa en Estados Unidos sí es un sueldito y te lo paga con gusto si tienes las habilidades que están buscando aquí en México. Pero tienes que estar, una vez más, en el juego, en la industria, con ciertas habilidades técnicas. Entonces, pero regresando, ¿cuánto debería estar buscando un ingeniero recién graduado? Depende del tipo de ingeniería, depende de si habla inglés o no, depende de si hizo prácticas o no. Pero digamos que cumple con todos los checks, yo creo que perfectamente podría estar buscando un puesto decente, entry level, si tiene práctica, si habla inglés y tiene ciertas competencias técnicas y suaves, pues por encima de los 20,000 pesos, ¿no? O sea, brutos, no antes de impuestos, porque la gente confunde brutos y netos, ¿no? Brutos es antes de impuestos. Con prestaciones, ¿no? O sea, eso pudiera ser, yo creo que es algo bueno y decente porque si lo comparas con esta estadística que les decía hace rato, ¿no? De que en México menos del 10% de la población económicamente activa gana más de 15,000 pesos, pues dices, vaya, o sea, está bien, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que esto no es un tope, o sea, sí debes de buscar tu crecimiento porque existe, o sea, hay mucho por dónde correr, ¿no? Claro, oye, bueno, y bueno, ya una vez que pues te gradúas, empiezas a trabajar, difícilmente o fácilmente consigues algo que te gusta y te encanta y te despiertas con toda la motivación de hacerlo, ser proactivo como hemos hablado. ¿Qué va a pasar en 10 años de trabajo en la industria, no solo en una empresa, sino 10 años de trabajo, ya que se dio cuenta que tiene que mejorar su inglés? Lo habla de perlas. Además, sacó una maestría en este intervalo de, digamos, administración para llegar a ser un gerente en esta industria. ¿Qué espera un gerente en México de remuneración, ¿no? De salarios y así? O sea, ya tenemos estos 10 años de carrera, tiene un inglés perfecto, tiene una maestría en administración. ¿Qué le espera, no? ¿O qué tiene que estar buscando en el salario para decir, pues me va bien? O sea, todavía no alcanzo al de Cemex de 300,000 pesos que decías, ¿no? Cambia mucho dependiendo de la industria y del tipo de empresas, pero lo que yo te puedo decir es que, por darte una noción, ¿no? En la consultora donde yo trabajo tenemos 3 marcas que se enfocan a 3 nichos distintos de rangos salariales. La entry level lleva posiciones desde 20 hasta 60,000 pesos de sueldo base bruto, y esto es considerado entry level. La siguiente, que es en la que me encuentro yo, que ya vemos posiciones gerenciales y directivas, vamos desde los 60 hasta los 180, 200,000 pesos. Y ya de ahí luego sigue otra no más ejecutiva que ya lleva de 200 al infinito, ¿no? Entonces, muchas veces me ha pasado, ¿no? Candidatos, ¿no? Alrededor de los 40 años que están en la cúspide de su carrera y que no te quieren decir cuánto ganan, ¿no? Y ganan 50,000 pesos, ¿no? Porque ellos ya sienten, como la realidad del país es que los sueldos son muy bajos, pues ellos ya sienten que inclusive hasta corren riesgo si lo mencionan, ¿no? Cuando en realidad, pues para lo que yo veo día a día, pues platico con gente que gana 150, 200, o sea, y que te lo dice así, porque sabe quién es, sabes la compañía que eres, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que yo quiero llegar? Una persona que tenga, bueno, ahí mencionaste, por ejemplo, el punto de la maestría. Me tocó inclusive una vez que platiqué con una candidata que me decía, no, es que yo gano 35, pero pues ya ahorita estoy terminando la maestría, entonces, y ya estoy buscando una posición gerencial, y pues yo no quiero ganar menos de 70. Y yo, ¿quieres duplicar tu sueldo nada más porque terminaste una maestría? Pero ¿dónde está tu experiencia real en una empresa gestionando un equipo grande? Oye, y le pregunté, ¿y hablas inglés? No hablo inglés, ¿sabes? O sea, entonces,
es mucho poner en perspectiva, influyen muchas cosas, vuelvo a lo mismo, o sea, qué es tan bien pagado, qué está mal pagado, depende, pero yo sí creo que un gerente mediano, no un gerente junior en la industria, puedes ganar fácilmente arriba de 60,000 pesos, ¿no? Pero de allí hay mucho por recorrer y depende del tamaño de tu capacidad de gestión de equipos. O sea, al final la remuneración dentro de las empresas ya no llega a un punto en el que ya no va relacionado a tu capacidad de técnica de ejecutar un trabajo en específico, sino de la responsabilidad que cargas. Y esa responsabilidad se ve reflejada en la cantidad de personas, la cantidad de áreas, la cantidad de impacto que puedan llegar a tener tus decisiones en una estructura. Entonces, yo creo que más que buscar las personas, más que buscar un rango salarial en específico, lo que deberían de buscar es justamente este nivel de responsabilidad, ¿sí? O sea, ya no solamente ver cuestiones técnicas, también hacerme responsable de un presupuesto financiero, hacerme responsable de un mayor número de personas, porque esta responsabilidad es la que te permite alcanzar un siguiente nivel, ¿no? Y todos estos factores influyen para determinar qué está bien pagado y qué no, porque en México, y eso lo veo todos los días, de repente ves una empresa que publica de que buscamos gerente de distribución, pagamos 15,000 pesos. Eso no es un gerente, ¿sabes? O sea, un becario en Honeywell gana 18, ¿sabes? De acuerdo, es un punto muy válido. Oye, Estefano, justamente siguiendo esta misma trayectoria, ¿cuál va a ser el principal diferenciador? Creo que por ahí lo mencionaste, pero sí me gustaría hacer que la respuesta sea específicamente para esta pregunta. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ganar los 50,000 en un puesto gerencial y los 150,000? O sea, ¿qué es lo que un reclutador, la empresa, la entidad busca de persona A o persona B para que esto, el de 50,000, brinque a 150,000? Nivel de responsabilidad, que es lo que te digo, o sea, no es lo mismo hacerte cargo de un equipo de 2, 3 personas, hacerte cargo de un equipo de 50. Conocimiento técnico de la industria, eso sí es importante, ¿no? O sea, porque necesitas construir credibilidad, ¿no? Con tu equipo. Entonces, hay ciertos nichos donde pues es más difícil encontrar una persona que tenga los soft skills y aparte el conocimiento técnico, ¿no? Entonces, al final, sí es muy importante para todos los que nos escuchan que están en carreras técnicas que sí no descuiden esta parte técnica, pero al final, repito y lo dije muy al inicio, lo que te va a permitir llegar a ese otro nivel son las soft skills. Entonces, si eres una pistola en tu capacidad técnica, en tu área y en tu nicho, pero no le caes bien a nadie, ¿no? No eres capaz de comunicar un objetivo claro para que los demás lo sigan, no eres capaz de trabajar en equipo, de resolver problemas que van más allá de tus responsabilidades de libro, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, soft skills, y en las soft skills yo lo acotaría, o sea, pondría los 3 puntos: inglés, buena comunicación, o sea, comunicación asertiva y efectiva, y resiliencia. Resiliencia de trabajo en equipo. La resiliencia creo que es un tema que casi no tocamos hoy y casi nunca se toma, y que hoy para nuestra generación millennial y centennial cada vez es más complicada porque estamos acostumbrados a que todo es inmediato. Entonces, si algo se me pone tantito difícil y ya no lo puedo conseguir, no, ya es que yo merezco y ya no me interesa, ¿no? Y al final el mundo es muy cabrón, ¿no? Perdón que se los diga, pero o sea, necesitas tener resiliencia. Sí. Entonces, inglés, Comunicación. inglés, No. inglés otra vez, comunicación y resiliencia, ¿no? No, pero sobre todo yo creo que para brincar de 50 a 150 siendo un gerente es cuánta gente puedes administrar, que se lleven bien contigo y como lo estamos hablando, que seas el verdadero líder que la industria necesita, ¿no? Y que O sea, los objetivos. porque el inglés y eso, obviamente, pero eso ya es de cajón, ¿no? O sea, es como, güey, o sea, si vas a trabajar como director y no llevas unos zapatos boleados y un saco, pues, ¿qué pedo, no? Pero si eres un buen líder y tienes a tu responsabilidad 150 personas, pues que se note y ahí se va a ver reflejado el salario, o sea, lo que compensa eso. Pero yo creo que más que nada, las personas, no sé, Estefano, tú me desmentirás o no,
Pero Sí, el brinco entre un güey o un gerente o un directivo que gana 50, 70 al brother que gana 300 o más, pues debe sí. ser esa. O sea, son personas y estructuras, o sea, que no solamente que vuelva a lo mismo, o sea, no tienes que ser un experto, pero que llega un punto en el que tu responsabilidad va más allá de tu área de expertise Ya, específico. de acuerdo. O sea, que tú tienes esta capacidad de ver el todo y de cómo conectar el valor entre las personas y entre las áreas, ¿no? O sea, ya no solamente eres responsable, por ejemplo, de la cadena de suministro de una planta, sino que eres responsable de toda la cadena de suministro desde la materia prima hasta la entrega del producto final al cliente. ¿Sí me explico? Es muy distinto el scope. Oye, ya estás a cargo de un presupuesto, entonces también ves la parte financiera, no solamente la parte productiva. Okay. Ya estás a cargo del desarrollo de personal, ¿no? De tu sucesor, de suceder a la persona que te sigue, ¿no? Hacia arriba. Todo este tipo de cosas, pero al final tienen que ver con, o sea, si es, lo menciona muy bien Juan Carlos, ¿no? O sea, llega un punto en el que el management muchas veces tiene un mal, creo que tiene una mala reputación, ¿no? Cuando se dice, pero hasta cierto punto se vuelve una delgada línea entre management y liderazgo, ¿no? O sea, esta capacidad de influir en las personas y en una organización y que toda esta responsabilidad que cargas tiene un valor muchísimo más alto que lo que a ti te están pagando, ¿no? Entonces, al final yo lo que creo es justo es buscar a esas personas, o sea, la gente que llega así lejos es esa gente que no le tiene miedo a asumir mayores responsabilidades y que aparte tiene la capacidad de comunicar correctamente objetivos y de comunicar con su equipo, ¿no? Lo que cada quien o sea, cómo llevar a todo un equipo a ese objetivo final, ¿no? Entonces, sí, son muchas habilidades blandas que tú puedes platicar con o sea, tú platicas con los ejecutivos y muchas veces hay quienes a lo mejor y por circunstancias de la vida pues llegaron a una posición bastante decente, pero no saben estructurar sus respuestas, no saben darte puntualmente valor agregado en su comunicación, decirte qué es lo que sí saben, qué es lo que no, y ahí es en donde se topan, o sea, porque una comunicación estructurada habla de un pensamiento estructurado y el pensamiento estructurado pues te permite resolver problemas en circunstancias donde no siempre pues tienes una estructura, ¿no? Claro. Y sí, bueno, creo que hemos hablado de estos temas que, pues, son tabú por ego, como lo mencionamos alguna vez, pero pues, tienen que saberse y mientras más información tengamos de este y otras cosas, mejores decisiones podamos tomar. Y bueno, si los objetivos económicos de una persona ingeniera pues, son ser gerente de planta, pues que sepa, ¿no? Que tiene que saber inglés, una maestría, muchos soft skills y sobre todo, pues saber hacer un equipo, vivir con el equipo, liderar el equipo. Y bueno, yo creo que para mantenerte entre resultados, ¿no? Bueno, creo que ha sido una muy buena masterclass. Espero que la gente lo aproveche y pues tenga muy buena información. Pasemos rápidamente a la última etapa del podcast. Ahí, perdóname, nada más quisiera agregar así súper rápido para que no se queden con esa idea. Yo de lo que veo de este lado es, la maestría es un plus, pero nadie te lo pide. O sea, Ok, literalmente en un año que yo tengo trabajando aquí, nunca he llegado a una empresa a decir, me quiero una persona así, 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 con estas habilidades, etcétera, y que tenga maestría. ya. Siempre me dicen, si tiene maestría, cool. Es O un sea, plus. me habla de una persona que se sigue preparando, me habla de una persona que a lo mejor inclusive buscó prepararse en un área distinta, ¿no? Por ejemplo, ya para un nivel directivo, si eres alguien muy técnico y hiciste una maestría pues, administrativa, pues te permite tener otra noción de Sí, negocio. Es algo muy bueno, pero no es un indispensable, ¿no? O sea, yo ahí lo que complementaría más es la experiencia en el juego correcto, en la ya. empresa correcta. Claro, y Por, también creo que igual para otro episodio, pues trataría de ver cosas muy importantes como cómo hacer un buen currículum, ¿no? O sea, que aquí son rangos salariales, pero bueno, en algún otro episodio, el 105 por ahí quizá, pues hablemos de cómo hacer un buen currículum para los ingenieros. Pero sí, bueno, muchas gracias por la información y creo que es eso, ¿no? O sea, saber el valor porque nunca nos dicen nada, ¿no? O sea, dicen, sí, entras y trabajas y qué bueno que seas ingeniero y fluidos o demás, pero pues nunca hay, pues, ¿qué vale, no? Y pues Estefano Frausto, para ti y de todo lo que has entendido en la vida, ¿cuándo crees tú
que el hombre llegue al planeta Marte? Porque es una quiniela que todos nuestros invitados han respondido y habrá un premio cuando todos veamos ese suceso histórico. Yo creo que en el 2038. ¿Y en qué mes? Porque es quiniela, 2038. No, ya me hubiera metido a investigar más bien cuándo está cerca la órbita de Marte respecto a la de la Tierra. Tal vez el 2038 no sea el mejor día, el mejor mes, año. Mes, no sé, yo diría que en mayo. Mayo, ¿por qué no? Y, y día. No, día. Y ya será como, día tendrás que estar en la mesa directiva con Elon para saber el Sí, día sí, exacto, sí. ¿no? Sí, no, Oye, además tendrías que, ¿cómo se dice? Pues pues simplemente, bueno, se me fue. ¿Qué ibas a decir, Edric? no, iba a decir, ya entramos a la ronda de preguntas rápidas y generales. ¿Cuál es tu comida favorita, Estefano? Yo soy una persona que no le pone el pero casi ninguna comida. Yo creo que, no sé, por decir algo, cóctel de camarones. ¿Pero de dónde? ¿De Mazatlán? ¿De Baja California? ¿De...? No, de Sinaloa, los de Sinaloa no me gustan tanto porque no le ponen catsup. Ok, Entonces, sí, a mí me gusta que sí lleve catsup ok. y que sea frío, no caliente. Ok, muy bien. Y ¿cuál es tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito. Hace un tiempo que dejé esos, pero no sé, a mí me gustaba jugar uno en el celular que se llamaba Nova, que era así como un símil de Halo. Ok, muy bien. Y mi última pregunta sería, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro? Aforismo sobre el arte de saber vivir. Ok, muy bien. Era la primera Muy persona que nos pomposo. dice... Muy bien. ¿Qué es un aforismo, Estefano? No, pues es que la gente no va a saber. Sí, no, yo no sé, nomás dije, sí, claro. No, la verdad es que no me lo inventé. Es el título de un libro que a mí me gusta mucho porque es un ensayo filosófico de Arthur Schopenhauer Ujú, que creo que refleja mucho la forma en la que yo veo hasta cierto punto la vida, ¿no? ya. Ok. Estefano Frausto, en tu vida has encontrado retos, fracasos, ganancias, y me gustaría saber si tienes algún concepto que digas cómo no lo supe antes, ¿no? Ya sea cómo no invertí Bitcoin en el 15. 2012, Bueno. 15, 17, 19. Cómo no sabía que hacer una pasta es muy sencillo, solo son claras yemas de huevo con harina y la maquinita. Pero tienes algo que digas, wow, ¿cómo no lo supe antes? Pues de dato curioso, O de tu vida. Así que digas, bros, si llegaron hasta acá a 1 hora 27, siguen, yo no supe esto. ¿Cómo supe antes que Cruz Azul iba a ganar la Copa, ¿no? El año pasado. Para apostarle ahí al caliente. debí de haberme preparado para esta pregunta porque sí, creo que hay muchas cosas así, pero es como cuando te preguntan, a ver, cuenta un chiste, ¿no? Sí. ¿Has visto 20 chistes? Yo creo que diría, ¿cómo no supe antes? Bueno, por ejemplo, algo hablando relacionado pues a de lo que se ha tratado el podcast y de lo que yo he aprendido en mi trabajo, algo que sí me pasó aquí, que dije que porque esto no me lo enseñaron en la universidad, es la estructura de una planta y las funciones que cumple cada ingeniero, ¿no? O sea, normalmente como que inclusive quizás no pasa lo mismo en otras carreras de ingeniería mucho más específicas, ¿no? Pero un ingeniero industrial le dice, no, es que el ingeniero industrial puede estar en cualquier área productiva de una organización, ¿no? De una planta. Pero pues eso se queda muy vago, ¿no? Y no sabes cómo se relaciona un área con la otra. Y el llegar acá y entender la estructura, ¿no? Y la función que cumple cada uno de los ingenieros y cómo se relacionan entre sí, para mí
pues fue eye-opening, ¿no? O sea, me abrió los ojos y yo creo que cualquier persona que esté estudiando cualquier carrera de ingeniería debería de investigar un poquito más al respecto o preguntar para inclusive visualizarse, ¿no? Más o menos en qué área podría verse, ¿no? Claro. Stefano Frausto, ¿tu película favorita? Interestelar. Seguramente ha salido muchas veces. Se ha Sí. salido muchas veces aquí. Sí, sí, sí. Por lo menos más de 20 veces en el podcast. Sí, No, no, más. Es pero cajón, cajón. yo quiero comentar que más allá de la historia, a mí lo que me gusta mucho de esa película es la parte artística detrás o sea, yo la vi en el cine y me acuerdo muchísimo de una escena en la que viene la música en crescendo, ¿no? Pam, 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 y de repente, pum, se cae a todo el cine y se pone la pantalla en negro, y luego de repente en la pantalla totalmente negro aparece un puntito en el centro, pum, que es la nave espacial, ¿no? Y todo totalmente silencio y vacío, ¿no? Entonces, esta combinación que lograron de la música y el concepto visual a mí se me hace exquisita, ¿no? Maravillosa. Pero sí, la historia pues obviamente también está interesante, ¿no? Viajes en el tiempo y Relatividad especial de teoría de Einstein. cuerdas y... No, claro, pues, Stefano Frausto, creo que llegamos al fin. No sé si quisieras compartir tus redes sociales o alguna forma de contacto, por si alguien quiere decir, ¿sabes qué? No sé, contactarte en LinkedIn o Twitter o demás, ¿no? En LinkedIn, en Twitter, en Instagram, Stefano Frausto, así me van a encontrar. No va a haber otro. Sí. Muy bien. Y si quieren buscar el podcast aquí en vivo y directo en LinkedIn, está como Frausto Estefano, porque pensé que Frausto era el nombre. Ya es que a veces en las empresas te ponen el nombre al revés y el apellido, ¿sabes? Sí, ¿Quién sabe sí, por sí. qué No, Stefano es mi quién sabe nombre. por qué lo ponen al revés y le ponen la coma? ¿Sabes? Está medio raro, pero muy bien. Estefano, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te pareció la plática? No sé si esta plática ya la has dado 1000 y un veces. El hecho de que a lo mejor el podcast le cambie el formatito, no sé, ¿cómo sentiste esta comunicación? Vaya, el gran énfasis, ¿no? De los 3 pilares: inglés, comunicación y resiliencia, Estefano. No, muy ameno, me gustó mucho. Creo que es importante tener estos espacios justamente como para abrir los ojos a las personas que muchas veces estamos muy enfocados en nuestra área y ciertamente incluso hasta cuando entras a la industria, ¿no? A veces tú conoces muy bien tu empresa, pero piensas que pues así es y así es en todos lados, ¿no? Inclusive hay empresas que tienen una práctica que no estoy tan seguro qué tan legal sea, pero que te hacen firmar un contrato, cuando firmas contrato con ellos, te hacen firmar que no puedes compartir tu salario con nadie, ¿no? Okay. Entonces, pero justamente es una forma de control para que no te puedas comparar de que, oye, en otro lado podría estar ganando más, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que abrir este tema de conversación es súper importante porque pues la verdad es que tengo el privilegio de que donde me encuentro es como encontrarme en un acuario, ¿no? Donde puedo ver todos los peces y qué tamaño tienen y qué color y demás. Y pues yo encantado de poder compartir un poquito de lo que se vive y de lo que hay allá afuera con todos los demás, ¿no? Claro que sí. Y te agradecemos enormemente tu tiempo. ¿Trabajas hoy, Estefano? ¿Hoy trabajas? No. No, ok. Dijo, a lo mejor está en la oficina y todo así como que ya se pasó la hora. Nada, pero pues muchos thank yous, Estefano. No sé, Juan Carlos, ¿cómo cerramos con broche de oro este episodio número 85 con Estefano Frausto? No, pues sin duda alguna que primero que nada nos califiquen con 5 estrellas. Sí, bueno, si les gusta. Y si no, pues que pongan por qué no les gusta, ¿no? Obviamente entendemos la calificación y demás. Pero bueno, muchas gracias a la audiencia. Si llegó hasta acá, increíble, ¿no? Qué divertida hora y media se han llevado a audiencia que llegó hasta acá. Y sin duda alguna esperemos que puedan tomar esta información pues para su beneficio y sepan Claro que qué sí. onda con los salarios, porque pues, sí es algo que nunca preguntas. Y si preguntas siempre es como al que admiras de tus compañeros. Sí, muy cercanos, ambigua ¿no? la respuesta. No, o sea, de que pues, admiro al de la generación arriba, le pregunté y me dijo que ganaba tanto, pero nada más así de que, ¿sabes? O estoy trabajando en mi oficina y admiro al gerente porque quiero ser el gerente, le pregunto y me dice tanto, pero nada más admiramos como al del grupo cercano y no vemos la macro imagen y a veces eso puede pues quitarte unos años de desarrollo por no preguntar, ¿no? Entonces, Estefano, muchas gracias por la información. Esperemos que sirva de algo y sí, sin duda alguna, este fue el episodio número 85 con Stefano Frausto Arando. Gracias a todos por la invitación y ojalá se repita por ahí el 105 sí, con nuevos tips.
Claro Oh, que es sí, que los tips de currículum también son muy buenos. ¿no? Sí, Porque bastante. o sea, te puedo decir, en el TEC de Monterrey te los dan así como embarrado, pues no sé si en otras públicas como Edric Uribe lo hizo contrastar, pues cómo ven la información, ¿verdad? Sí, Así es. es un poquito complicada esa situación, pero tratamos de cambiarla. Claro que sí, este es el primer paso, ¿no? Tener estos espacios, compartir, platicar y estoy seguro que al final el que es perico donde quiera es verde y seguramente muchos nos estarán escuchando. Claro que sí, muy bien. Pues este episodio sale el día martes 24 de mayo, pero si quieren vernos en vivo y en directo aquí al Bandido Morales, su servidor, y a Fecho Gómez, que ahorita se acaba de retirar, pueden vernos directamente por nuestra plataforma de LinkedIn, en mi perfil profesional, Edric Uribe, en YouTube, o directamente si están jugando videojuegos y quieren echarse un ratito de CBs en Twitch. Entonces, mi nombre ha sido Edric Uribe, me encuentran como Edric Uribe en cualquier red social. Estefano, gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Gracias a Gracias. ustedes, que estén muy bien. Dale. Bye. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.